Cuando me preguntan qué es una ciudad educadora, yo apelo a una explicación muy simple y que es cara a mi formación docente y a ustedes seguramente. Imagínense la ciudad en que viven. En este caso, imaginémonos Bogotá como una inmensa escuela. Una escuela que no tiene techo. El techo es el cielo de Bogotá. Una escuela que tiene piso, que es la trama urbana de la ciudad. Y una escuela que tiene aulas abiertas sin paredes, porque las aulas de la ciudad son todos los espacios urbanos. Y en esas aulas donde se dan todos los espacios urbanos debe producirse el hecho educativo. La ciudad educadora entonces es una ciudad con el cielo azul y limpio, el piso con una trama urbana que responde a las necesidades de la población. No siempre es así, ya lo sé, pero intentaremos que lo sea. Y aulas por todas partes, no necesariamente aulas bellas, aulas de todo tipo, de todo tamaño, de todas características, donde el quehacer educativo se traslada en múltiples formas. Una de las aulas de la ciudad es la escuela. Una de las aulas de la ciudad es la universidad, son los institutos de formación docente o los institutos secundarios. Esas son las aulas de la ciudad de la educación formal. Pero en la ciudad también se entrecruzan otros sistemas y otras formas del aprender y del saber. Son los que los educadores decimos las áreas del sistema, porque es un sistema, se ha discutido mucho, del sistema no formal y del sistema informal, que se entrecruzan, que dan también conocimiento permanentemente y que apoyan, a veces que chocan, a veces se contraponen, con los esfuerzos del sistema formal. La realidad entonces es que esta inmensa aula, la ciudad, está constituida por todos los sistemas. Es decir, debemos considerar en nuestro aprendizaje y sobre todo debemos considerar en las políticas públicas de educación todos los sistemas. El formal, que generalmente responde a un área del gobierno municipal, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación y Cultura, y luego otras áreas que responden generalmente a los otros tipos de educaciones, de educación, de sistema de aprendizajes. La ciudad educadora tiene como objetivo esto, el trabajo integrado de todos los sistemas y la coordinación de todos esos sistemas de una autoridad que entiende que es la autoridad local. La responsabilidad de los gobiernos locales en la estructuración, en la sistematización de estos sistemas es fundamental. Y no solo del sistema formal, secretario de Educación y subsecretario, sino de todas aquellas producciones educativas y saberes que existen en la ciudad, que están en su jurisdicción y que, con mucho gusto, están representados políticamente por el gobierno local. El gobierno local se erige entonces, y esto lo voy a volver en varias partes durante esta charla, como un coordinador, como un facilitador, como un invitante simpático, democrático y abierto invitante a todas las instituciones de la ciudad que pueden colaborar en este enorme esfuerzo pedagógico que es construir la ciudad educadora. Porque la ciudad educadora la construyen los docentes, el sistema formal, y la construyen las organizaciones no gubernamentales que trabajan en colaboración, las organizaciones civiles, las sociedades, las entidades privadas que colaboran en la educación o que no colaboran con la educación, y debemos convencerlas, las iglesias, las universidades, los clubes, las distintas manifestaciones culturales. El coordinador de ese enorme caudal pedagógico que oferta la ciudad
es el gobierno local. El coordinador, el que debe, no en una situación de superioridad política, de omnipotencia política y hasta dictatorial, ¿no es cierto?, sino la fuerza que le da su representatividad democrática de convocar para invitar a un trabajo en común, donde entonces el gobierno municipal se convierte en el responsable de la política pública que hacemos todos. Este concepto de ciudad educadora une entonces estas formas de trabajo integrando los distintos sistemas, unen a distintas ciudades en el mundo. Unidas constituyen una asociación internacional con una coordinación general en el Ayuntamiento de Barcelona, España, porque fue el Ayuntamiento de Barcelona quien en 1990 realiza el primer congreso y su alcalde, Maragall, hoy presidente de la región catalana, se le ocurre, aparte de preparar a la ciudad de Barcelona para las Olimpiadas, que se iban a realizar en el 92, y entonces desarrolla un extraordinario programa de desarrollo urbano y de embellecimiento de la ciudad que lo llamó Barcelona Posat Guapa, Barcelona Ponte Linda en catalán. Aparte de ese programa de preparación para las famosas Olimpiadas que transformaron realmente la ciudad, pensó en desarrollar un programa educativo y cultural que uniera a las ciudades de Europa, en el sentido de que colaboraran entre sí pensando a la ciudad como un sujeto educativo, como un objeto educativo y como un agente educativo, que son los tres elementos de la pedagogía urbana que también voy a detallar un poquito hoy. Así entonces se unieron las primeras ciudades europeas, 26, y 2 años después, en el 92, Maragall piensa en trasladar esta red, esta idea, este formato de trabajo en que las ciudades intercambian experiencias, se relacionan y se enriquecen entre sí con un nuevo continente. Y el continente que piensa España, como lo pensó 500 años antes, fue América. Y entonces el primer continente a donde se exporta la red es América Latina y solicita al alcalde, al intendente de Buenos Aires, en aquel entonces, en el 92, si se hiciera cargo de una red para comenzar a trabajar América Latina. De Buenos Aires, en donde realmente no fructificó el trabajo con la forma que se esperaba, pasó en el 97 a la segunda ciudad en población de la República Argentina, Rosario, y entonces se solicita a este alcalde por segunda vez generar una red en América Latina. Desde el 98 entonces se constituye y comienza a trabajarse a partir de 8 ciudades iniciales el trabajo en América Latina. Somos 41 ciudades hoy. La Secretaría General está en la Municipalidad de Rosario, en la Dirección de Relaciones Internacionales. Yo soy funcionaria entonces de esta dirección y de allí comenzamos a trabajar. Es una vieja ilusión de aproximadamente más de 5 años integrar a la red internacional a la ciudad de Bogotá. Hicimos visitas a la ciudad de Bogotá, mantenemos vinculación permanente, pero francamente, debo decirlo, es esta gestión municipal la que francamente demuestra un definitivo interés por integrarse a la red y de hecho prácticamente faltan, espero, pocos meses para ello. Mientras tanto, la ciudad de Bogotá opera en esta dirección. No somos tan inocentes como para pensar que una ciudad se vuelve educadora porque se hace de la red internacional. Las ciudades crecen, se desarrollan, ejecutan sus programas y desarrollan realmente fantásticos programas independientemente, como Bogotá, de pertenecer a una red. Constituir una red es constituir un equipo. Y nosotros sabemos que trabajar en equipo enriquece individualmente y colectivamente.
La red tiene ese objetivo. No se trata de trabajar los educadores en todas las ciudades compitiendo a ver quién hace los mejores programas, los más brillantes, los de mayor impacto en la población. Se trata de construir entre todos la idea de que la ciudad es el ámbito ideal para aprender a vivir en democracia, para aprender a respetar los derechos, para aprender a respetar la diversidad y para construir redes de solidaridad en un mundo que se caracteriza por la carencia de esta. Más que nunca, el esfuerzo de las ciudades porque trabajar con esta intencionalidad pareciera ser diferente a algunas naciones del mundo que todos conocemos. Más que nunca, la potencia de las ciudades como educadora cívica y democrática adquiere un rol que a veces no nos lo demuestran algunos gobiernos nacionales o regionales. Por lo tanto, el compromiso de la ciudad educadora es cada día mayor. Se trata de ejecutar programas que en definitiva construyan una sociedad más justa, más solidaria y una democracia realmente participativa. Las democracias de nuestro continente, respondiendo a la oleada de democratización a partir de 1985-1986, nos traen a muchos de nosotros que pertenecimos a generaciones marcadas por las terribles dictaduras y pertenecimos a la generación eufórica con el regreso de las democracias en el cono sur de nuestro continente. Estas democracias no nos han respondido en la forma que nosotros esperábamos. Tienen limitaciones, tienen falencias. La globalización que se adueña de nuestras economías, de nuestras sociedades, y no digo de nuestras almas porque no me incluyo, pero de las almas de algunos sí también y de algunos gobernantes, hace que el rol de las ciudades y de los que trabajamos en educación en las ciudades también se potencie. Constituimos entonces programas, proyectos, utopías conjuntas que realmente para nosotros sería extraordinario poder transferir, trabajar y de hecho poder llevar a todos los confines de nuestro continente, América Central y al norte, como nosotros llamamos de América del Sur, es decir, Colombia y Venezuela para nosotros. La ciudad educadora tiene entonces claramente un rol político. Y cuando digo político no digo partidario, digo de construcción política en el término de los griegos, del hacer que interese a todos y del hacer colectivo. Y en ese sentido, en América Latina, la red lo tiene muy claro. En otros continentes, las ciudades enfatizan otro tipo de proyectos. Enfatizan proyectos de tipo cultural, enfatizan también proyectos urbanos que nosotros también lo realizamos desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la obra pública. Nosotros creemos que la obra pública y la construcción de la ciudad educadora es también una construcción física. Se debe pensar físicamente la ciudad también como una ciudad educadora. Y por cierto, en el equipo de América Latina, la arquitecta que forma parte del mismo constituye una figura central, porque al elaborar un nuevo proyecto piensa y dice y habla y escribe y dibuja espacios donde el encuentro de la diversidad, donde todas las inclusiones sean posibles. Pero también la ciudad educadora es la ciudad de los saberes de tipo abstracto, de tipo cognitivo teórico y de tipo de proyectual, que no solo se ven en nuevas plazas, parques, agua para todos, gas para todos, plazas y actividades, sino en un intento de una política inclusiva desde todos los aspectos del gobierno local. Y en este sentido, el trabajo del gobierno local
adquiere una dimensión también metodológica interna. Existe una lógica metodológica en la ciudad educadora dentro del gobierno local que debería cumplirse. Y existe una lógica con todos los invitados de los programas de ciudades educadoras, que lo llamamos pedagogía urbana, los dos aspectos. Entonces decimos pedagogía urbana interna, y eso significa el modo de trabajo dentro del gobierno local para construir la ciudad educadora, y la pedagogía urbana externa, y eso significa los modos en que los distintos actores pedagógicos de la ciudad educadora trabajan y qué pasos siguen. Desde el punto de vista de la pedagogía urbana interna, la ciudad educadora obliga, una palabra fuerte, pero bueno, obliga al gobierno local a trabajar en forma intersectorial y transversal. La ciudad educadora no es las actividades que debe armar la Secretaría de Educación. La ciudad educadora es de todas las secretarías. En el año 97 se inicia la ciudad educadora en la Municipalidad de Rosario, en la ciudad donde yo vivo, donde está la sede Ciudad Educadora. El intendente, nosotros llamamos intendentes los alcaldes en la Argentina, entiende perfectamente el concepto, por eso Maragall le había pedido también a él que lo hiciera, etc. Entonces decide reunir al gabinete, nosotros llamamos al gabinete al conjunto de todos los secretarios, al gobierno, aquí me dicen que se llama así también, para recibir, por decirlo así, charlas, esto es lo ideal, sobre ciudad educadora. A medida que yo iba explicando esto, la cara de los secretarios iba nublándose, sobre todo la cara del secretario de Servicios Públicos, de Obras Públicas, es decir, los más duros de los gobiernos siempre, en el sentido de que estamos los de las ciencias sociales y están los especialistas más duros, generalmente ingenieros que ocupan estos cargos o arquitectos, etcétera. Bien, yo iba viendo las caras, pero bueno, seguía con la prédica de esto de que todas las secretarías, de que transversal, de intersectorial, etcétera, etcétera. Cuando termino, el secretario de Servicios Públicos, que ya no me aguantaba más, y era evidente, y que al mismo tiempo estaba sufriendo una terrible huelga de los medios de transporte de la ciudad que estaban en manos privadas, que aparte es una mafia, era una mafia y sigue siendo una mafia la ciudad. Así que era terrible, venía desgastado, venía mal, estaba harto de mí. Entonces, cuando termino, el secretario de Servicios Públicos me dice, en un estilo bien argentino que yo voy a imitar: ¿pero vos qué me querés decir, Alicia? Me dice a mí. ¿Vos me querés decir que aparte de aguantarme a los mafiosos de las empresas privadas que nos taponan la cuestión, que quieren aumento de boleto todo el tiempo, que todo, aguantarme las empresas de basura que tienen toda la ciudad sucia, que no logró esto, enloquecerme con toda la población que está contra mí, además de todo eso, yo tengo que ser secretario de Educación? ¿Eso me querés decir? Me dice el secretario desesperado. Yo me quedé, hoy le contaba a los compañeros de la secretaría, lívida, porque sí quería decir eso, claro, pero no me atreví a decírselo, me quedé dura. Digo, ¿qué le contesto antes que me mate? Es decir, estaba fuera de sí, ¿no? Y me interpela mal, digamos. El intendente, en un segundo, como un rayo, le dice: Joaquín, si vos no entendiste como secretario de Servicios Públicos que aparte de aguantarte a los transportistas y a la basura y a la gente, sos secretario de Educación, te vas de este gabinete ya. Silencio absoluto. ¿Entendieron los secretarios? Entendieron. Por las buenas o por las malas. Claro, porque los secretarios entienden al alcalde siempre, o si no, no tienen más remedio. Esa es la verdad. Y esa es la lógica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las ciudades educadoras son todas. Es una política pública integrada
No puede dejarse la enorme responsabilidad a una secretaría de tamaña responsabilidad, que en definitiva es construir civismo en la ciudad donde vivimos. A ver si el pobre secretario de Educación, y no es porque esté aquí, lo diría igual, es el único responsable de todo esto. No, debe elaborarse una estrategia de gobierno donde toda la política sea educativa y en todo caso los técnicos de la Secretaría de Educación sabrán decir cómo hacerlo y qué paso seguir, etcétera, etcétera, porque ahí están los técnicos. Como les decía yo, los de salud sabrán poner vacunas y no nosotros, o sabrán decir cómo hay que acudir y dónde cuando hay una epidemia. Pero eso no significa que ellos no operen en forma educativa. No significa que la educación desarrollada en todos los ámbitos y para toda la población en todos los espectros realmente resulte una política de gobierno. Ciudad Educadora es una política de gobierno, es una estrategia de gobierno. Y esto lo tienen que entender el gobierno municipal y nosotros, la población, para exigirla como tal. Ustedes me comprenden, los docentes. Yo estoy hablando para ustedes, no para el gobierno municipal. El gobierno municipal debía decir la municipalidad de esto, y de hecho lo he estado diciendo hoy todo el día. Es decir, la gente de la ciudad debe comprenderlo, porque entonces la gente de la ciudad lo exige como tal. Lo debe exigir como tal en este juego democrático de la democracia representativa que nosotros los votamos y bueno, luego deben cumplir, ¿no es cierto?, lo que nosotros esperamos que deben hacer o que han prometido hacer. Y que en muchos gobiernos en nuestro continente esto no se da así. Existe entonces una lógica de pedagogía urbana interna en el gobierno. Y esto es muy claro, se ve rápidamente en las ciudades que así lo hacen. Hay algunas ciudades, es enojoso citar ejemplos, pero a veces merecen que lo sean así. Hay ciudades de nuestro continente, por ejemplo Montevideo, que es una ciudad educadora por excelencia, pero miren, uno se da cuenta cuando llega a la ciudad. Cuando llega, es decir, cómo distintas áreas integradas operan en programas, tienen problemas de caja, tienen brutales, sufrieron un coletazo de la enorme crisis argentina del 2001, del cual están levantándose todavía. Carecen inclusive de población. Ustedes saben que Uruguay hoy tiene 3,5 millones de habitantes, está bien que es chiquita, pero bueno, de cualquier manera tiene 3,5 millones, de los cuales 2 viven en Montevideo. Es decir, es la macrocefalia más grande que tenemos comparativamente en América Latina. Tiene problemas de todo tipo, pero el gobierno entiende, actúa, trabaja. Porto Alegre también, obviamente, es una ciudad paradigmática. Curitiba son ciudades paradigmáticas en el sentido que los programas se realizan en esta forma. No cito Rosario porque se van a creer que lo digo porque vengo de Rosario, pero aquí hay gente que conoce Rosario y sabe que es así. Bueno, sería también, pero bueno, es decir, que realizamos programas con estas características y los docentes son nuestros agentes. Los docentes, como actores pedagógicos de primera, porque aparte están formados para educar, son los agentes del sistema formal, pero son también los agentes de la ciudad educadora, que trabajan en programas en lo no formal, en lo informal, o colaboran para ello en otros sistemas. Esto es realmente así. Con respecto a la pedagogía urbana externa, es decir, lo que nosotros llamamos la metodología dura. ¿Cómo concebimos la ciudad? Y esto es importante también para tenerlo en cuenta en las planificaciones en las escuelas. Nosotros decimos que la ciudad es un recurso educativo. Entonces, la palabra recurso. Es un espacio educativo. Es la palabra espacio. Y es un agente educativo. La ciudad es un recurso, es un espacio y es un agente. Y entonces realizamos programas como recurso, utilicemos todos porque la tenemos aquí, porque vivimos en ella, porque se nos oferta como tal. Utilicémosla como recurso con todo lo que tiene la ciudad, lo bueno y lo malo, lo bueno para potenciarlo y lo malo para tratar de disolverlo,
utilicémoslos como espacio y entonces hablamos de los escenarios educativos de la ciudad, que son todos, y uno de los escenarios educativos de la escuela. Y son las plazas, y son los parques, y son las calles, y son las playas, y son los malls, los shopping centers también, nos gusten o no, y son las poblaciones pobres o los sectores de población pobres. ¿Por qué? Porque todos esos espacios pueden convertirse en espacios de construcción de saberes y de formación democrática. Entonces son también escenarios educativos. Mejor dicho, la política pública del gobierno local debe convertirlo en eso, y de hecho muchos gobiernos locales se desentienden y quedan solo como espacios educativos las escuelas. Ni más ni menos que las escuelas, pero solitas en este enorme esfuerzo de construcción educativa de la población. Finalmente, la ciudad también es agente educativo. ¿Por qué? Porque debe ser ejemplificadora. La ciudad es, y esto es un tema muy querido, digamos, en mi especialidad, porque soy educadora por la paz y derechos humanos, entonces entender la ciudad como el espacio de aprendizaje, de democracia, de cultura de paz, de resolución de conflicto por vía pacífica y de respeto al otro, que son elementos básicos de los derechos humanos, convierte a la ciudad en un agente de enseñanza. Y el gobierno local, que es el gobierno más cercano a la población, que es la primera entidad política que aprendemos, porque cuando estamos en jardín de infantes o en la escuela, sabemos el nombre del presidente, sabemos el nombre del gobernador, pero el que vemos en la calle, el que por ahí nos lo encontramos, el que permanentemente interactúa en las problemáticas cotidianas, es el intendente, ¿sí? Son los secretarios, es decir, son las distintas áreas municipales. Entonces, decimos, qué extraordinaria oportunidad tienen esos gobiernos locales de ser agentes educativos democráticos. Que no la pierdan. Que no se lo olviden. Y si se la pierden y si se la olvidan, recordémoslo. Es decir, qué oportunidades extraordinarias de los gobiernos en hacer esta construcción democrática y de las poblaciones civiles de reforzar esta construcción mediante el trabajo permanente y cotidiano de trabajar por la democracia desde nuestros lugares de trabajo, que es también una enorme oportunidad de nosotros los docentes, ¿no es cierto? Entonces, en la metodología de la ciudad educadora, esta intervención, esta utilización en los proyectos como recurso, como espacio, como agente, forman el marco teórico duro sobre el cual se estructuran los distintos programas. En las escuelas, la utilización de las ciudades deberían ser también así, sin ninguna duda. En realidad, las autoridades municipales de las ciudades latinoamericanas, fuertemente afectadas las ciudades por la recesión económica en general, por el déficit en materia social que genera el modelo neoliberal en el que vivimos, debieron asumir estos gobiernos locales, el de Bogotá también, lo sé muy bien porque lo he estudiado, debieron asumir el desafío de poner en marcha alternativas de gobierno que lleven a la práctica el valor de la igualdad de oportunidades, de la equidad, de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. ¿Qué quiero decir? Que la crisis económica y socioeconómica de nuestro continente trasciende, es mucho más compleja que las políticas locales. Las políticas locales tienen limitaciones para las soluciones a esta problemática que es regional, que es mundial, como lo sabemos bien. Pero la población lo pide a la política local. Yo recuerdo intendentes trabajando con el intendente de Valparaíso, por ejemplo, en Chile, que me dice, pero
la red de gas no depende del municipio, depende del gobierno nacional. Y usted puede creer, profesora, que me hacen una manifestación y me piden el gas en la puerta. Que se entere la población que yo no puedo hacer nada. La población sabe en Valparaíso, como en todo Chile, que la red de gas, como en la mayoría de los países, ahora privatizándose por supuesto, pertenecen a los gobiernos nacionales o a las empresas de gas y no al gobierno local. Sin embargo, ante la desesperación, ante la falencia, ante la crisis, es verdad que la población demanda y golpea la puerta de la autoridad local, no del presidente, que lo tiene lejos y si lo encuentra, o del gobernador. Esto es verdad. Entonces, el gobierno local asume las responsabilidades propias. No me pongo en defensora, hago una descripción que ustedes creo que deben compartir conmigo. Tiene las responsabilidades propias históricas de los gobiernos municipales, más las responsabilidades de una demanda de la sociedad civil que exige aquello que no tiene jurisdicción para solucionar. Yo creo, las autoridades locales no tienen jurisdicción, pero tienen poder de representación, más que la del pobre vecino del barrio marginal, porque por supuesto eran los barrios marginales los que no tenían gas, no los del centro, ¿no es cierto?, ni de la clase media. Bien, entonces, tiene representación de esa gente que lo votó para ir a negociar con la empresa de gas. Tiene más representación y más fuerza que el pobre tipo que vive en un barrio marginal y que a lo mejor inclusive no tiene dinero para tomar el ómnibus para llegar al centro y hacerle la marcha a la empresa de gas. Es decir, la representatividad está fundada en jurisdicciones propias, que por supuesto hay que cumplir, y jurisdicciones que no son propias, pero que la representatividad de esa población que creyó en nosotros, yo debo en alguna forma responder. Y respondo ¿cómo? Representándola, yéndola en nombre de esa gente de ese barrio marginal y tratando de negociar en una forma que nosotros sabemos no lo podrían hacer los vecinos. Llego a los abogados de la municipalidad, llego a los asesores jurídicos, llego al secretario de Obras Públicas, en una de esas es amigo del de la empresa, o comen juntos, o toman vino, todo ese sistema relacional que yo puedo tener también y que nosotros los latinoamericanos utilizamos mucho también y que pueden dar. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que responder, eso es lo que hay que aprender. Y entonces realmente se opera en este sentido. La crisis económica dejó también a los gobiernos locales en una posición absolutamente, digamos, débil ante estas demandas, en unas sociedades que se pauperizan, en unas ciudades que se van convirtiendo en un embudo de la migración interna, porque todos aquellos que quedan sin trabajo en todos los rincones del país acuden a la gran ciudad esperando que ella, ¿no es cierto?, resuelva algunos problemas. En el caso de Colombia, como lo decíamos también hoy, la problemática se complejiza aún más porque hay zonas que están en estado prácticamente de guerra, o por lo menos, digamos, de conflicto, si la palabra guerra es muy fuerte. Y entonces existe un tipo de migración interna que tiene características económicas y psicológicas muy particulares y de mayores dificultades aún, aparte de la pobreza, la desesperación y la miseria, ¿no es cierto?, que complejizan su integración en programas de una ciudad que también tiene que pensar en ellos, al intendente era el intendente de Piracicaba, una ciudad cercana a Sao Paulo, muy interesante, una ciudad de 400.000 habitantes, Machado, le preguntaban, y usted, yo estaba presente, pero contestaba él, ¿y quiénes son ciudadanos para usted, intendente Machado?, le decían.
y porque hay una fuerte inmigración, como Piracicaba está bastante bien económicamente, había 2 o 3 industrias, tenía un impacto inmigratorio que estaban viniendo de todo el estado para vivir en la ciudad, lo cual complejizaba el sistema y por supuesto esa gente no paga impuestos, lo sostiene la ciudad. Bueno, las mecánicas que conocemos de los efectos de la migración en las ciudades. Y entonces Machado contestaba, dice, ¿y esta gente que viene, usted lo considera ciudadanos? Llegaron ayer a Piracicaba, ¿usted lo considera ciudadanos? Entonces el intendente de la ciudad educadora, o un intendente sensato, diría yo, contesta, y mire, en Grecia, en Atenas, en Esparta, era ciudadano de la ciudad-estado el que nacía en la ciudad. Solamente. Y por lo tanto tenía beneficios de todo tipo y fundamentalmente también beneficios políticos, por supuesto. Dice luego, en la historia se llevó el concepto de ciudadano a otra característica, aunque la palabra ciudadano viene de ciudad. El intendente Machado estaba dando una clase de historia. Es decir, luego se concibió ciudadanía como sinónimo de determinada capacidad jurídica a partir de determinada edad, que proviene fundamentalmente de la Revolución Francesa y en buena hora que la tuvimos, agregó el intendente. Pero en las ciudades actuales, como esta y como tantas de tantos colegas que tengo, tanto en Brasil como en América Latina, ciudadanos son los que viven en la ciudad. Entonces, este concepto de ciudadanía activa que responde a un municipio democrático debe también ser entendido por la población, comprender a ese gobierno, solicitarle aquello que debe demandarle y apoyarlo en aquello que no puede responder por distintas características. Ese es el tipo de educación que nosotros esperamos en la ciudad educadora, porque eso sería una especie, que es la otra tesis que desarrollamos los que trabajamos Ciudad Educadora, Derechos Humanos, sería la vida en estas ciudades, quizás ustedes dicen un poco utópico, pero por lo menos como muchas utopías adorable, la idea de pensar que vivir en una ciudad con estas características es el mejor entrenamiento democrático para la vida como ciudadano de un país, ciudadano de un continente extraordinariamente traumatizado y problemático, pero a mucha honra somos todos latinoamericanos, y ciudadano de un mundo que cada vez es más difícil y donde pareciera que la cultura de la violencia y de la prepotencia prevalece sobre la cultura de la paz y la negociación.